Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y, efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ¿qué le faltará a mi resumen? Con esto nos referimos a autoevaluar la escritura de resúmenes que integren información de varias fuentes. Cuando escribimos, es común que busquemos la ayuda de alguien que tenga más experiencia para que pueda orientarnos sobre posibles correcciones que debamos realizar, pero no siempre sucede de esa manera. Por eso, en esta ocasión, veremos la forma en que ustedes pueden autoevaluar sus propios trabajos escritos, como es este caso, el resumen. Eso suena muy importante, profesor, pues esto nos permite tener una referencia clara del cómo y para qué revisamos nuestros propios textos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión revisaremos el aprendizaje esperado, comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, con el propósito de autoevaluar la escritura de resúmenes que integren información de varias fuentes. La finalidad es que al revisar sus propios textos tengan las herramientas y recursos necesarios para poder seguir mejorando sus documentos escritos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesor, ahora que pensaba en el propósito que revisaremos, me pareció interesante la idea de aprender a autoevaluar nuestros propios escritos. No solo es un propósito de interés, la autoevaluación es un aspecto relevante al momento de revisar los textos escritos, pues en este momento en el que pueden observar si tienen elementos que corregir o cuestiones que ver en sus siguientes trabajos, pero teniendo muy claro el tipo de texto o producto que van a revisar. Eso suena bien, pero creo que nos podría servir si nos orienta. ¿Cómo podrían nuestras alumnas y alumnos entender eso de la autoevaluación? ¿Qué te parece si más que una respuesta vamos descubriendo juntos qué, cómo y para qué les sirve una autoevaluación de un resumen? Te voy a solicitar que me ayudes observando y contestando algunas preguntas sobre un body paint que realizó una alumna de secundaria. Observa la imagen con atención, los colores, el fondo y la figura que está representando. ¿Qué otros aspectos puedes retener? Listo, profesor. Ya tengo en mi memoria los elementos que me mencionó. Ahora que reconociste esos elementos, te preguntaría, ¿te parece que el fondo de la imagen sirve para resaltar la figura que se representa? ¿La imagen te pareció creativa? Bueno, a mí me gusta su composición, la manera en que se organiza, además que es una imagen muy clara de un pavo real y el fondo hace que resalte más. Veo que estás dándole a esta imagen algunas valoraciones, lo cual me parece indispensable al momento de realizar una autoevaluación. Pero claro, también hay que tener presentes los aspectos, en este caso, que deben cumplirse en un body paint. Ay, es cierto, profesor. Es como si lo estuviéramos evaluando. Estoy haciendo mis propias observaciones para reconocer si lo que veo me gusta o no, además de lo que se podría mejorar. Así es, estás haciendo una valoración de lo que observas, pero creo que nuestro avatar, Elena, nos tiene una explicación más concreta. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Les saludo.
Como se habrán dado cuenta nuestras alumnas y alumnos, la evaluación en general es una práctica cotidiana que realizamos de manera consciente o inconsciente, con algunos parámetros personales o establecidos. Durante esta sesión revisaremos y valoraremos nuestras producciones escritas. Uy, eso significa que cuando tenemos nuestros textos les damos una escala de valor dependiendo de ciertas características. Así es, por eso trabajaremos con una particularidad de las valoraciones en los textos escritos. Oh, con eso se está refiriendo, profesor, a que revisaremos y valoraremos los resúmenes o cualquier trabajo que hayan realizado. Efectivamente, revisaremos y valoraremos los trabajos a través de una autoevaluación. Eso nos permitirá reconocer de manera personal las situaciones que se pueden mejorar dentro de su trabajo. Profesor, antes de entrar en materia me gustaría preguntarle, ¿no tenemos alguna otra forma de evaluar el trabajo? Por ejemplo, ¿se lo podríamos dar a usted y así tener más certeza de que estamos en lo correcto? Primero diría que existen otras formas de evaluar como la coevaluación y la heteroevaluación. Sin embargo, es importante que aprendan a autoevaluarse, ya que buscamos que nuestras alumnas y alumnos vayan generando las propias herramientas para cuando se tengan que enfrentar a sus escritos. Escuchemos nuevamente a Elena, que nos hablará un poco más sobre la autoevaluación. Muchas gracias, profesor. Hablemos de autoevaluación. Esta es un elemento clave en el proceso de evaluación. Autoevaluarse es la capacidad de la o el alumno para juzgar sus logros respecto a una tarea determinada. Significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás y qué puede hacer para mejorar. La autoevaluación no es solo una parte del proceso de evaluación, sino un elemento que permite producir aprendizajes. Y bueno, con respecto a lo que preguntaste, Enrique, es cierto que las personas están más acostumbradas al típico proceso de evaluación escolar, en el cual son los profesores quienes evalúan si los conocimientos fueron aprendidos correctamente. Este procedimiento es externo, es decir, lo realiza un tercero, es decir, de parte del profesor, quien mediante una prueba oral o escrita o por la presentación de un trabajo práctico, valora si se cumple con lo solicitado. Ya entiendo. Eso significa que podemos valorar nuestros textos escritos de distintas maneras. Así es, y tal es el propósito de la sesión de hoy. Ay, muchas gracias, Elena. Siempre aprendemos mucho contigo, ¿eh? Siempre es y será un gusto poder colaborar en Aprende en Casa. Gracias, Elena. Ahora bien, para evaluar su trabajo pueden utilizar algún instrumento de evaluación. ¿Qué te parece si para entrar en materia vemos las dudas que nos señala el siguiente alumno? ¡Corre video! Profesor, mi equipo y yo estamos revisando el resumen que elaboramos y estamos considerando utilizar una lista de aspectos para autoevaluar nuestro trabajo. Al estarlo construyendo, dialogamos sobre los elementos más adecuados para integrarlo a nuestra lista. Por ejemplo, aspectos como el título, el subtítulo y la distribución de información serían los aspectos más adecuados para integrarlo a nuestra lista. Pero reconocemos que nos hacen falta más elementos y nos hemos preguntado, ¿cuáles son esos elementos que nos hacen falta? ¿Existe un orden de prioridad sobre los elementos que integremos? Profesor, ¿qué es esa lista que están elaborando las y los alumnos para autoevaluar sus textos? La lista que menciona nuestro alumno se le conoce con nombre de lista de cotejo. Veamos de qué se trata con la siguiente imagen. La lista de cotejo es un instrumento que contiene criterios e indicadores. El criterio es la descripción general de lo que van a evaluar, mientras que los indicadores son los rasgos que nos permiten ir observando si se cumple con lo solicitado. Finalmente, encontramos una escala de valoración de sí o no, que también podría escribirse como logrado o no logrado.
Eso quiere decir que el equipo de nuestro alumno ya había encontrado algunos criterios que podrían servir para autoevaluar su resumen. Así es. Ya habían identificado algunos rasgos que podrían servir para algún criterio, porque al revisar un texto escrito como el resumen, deben pensar que es un proceso de construcción. Eso quiere decir que deberíamos fijarnos más allá del texto terminado. Así es. Al autoevaluar sus trabajos escritos, deben considerar los distintos momentos del proceso. En este caso, por ejemplo, la elaboración de un resumen tiene un antes de elaborar el resumen, un durante la elaboración y un producto final. Uy, ya voy comprendiendo. Eso significa que en nuestra autoevaluación debemos considerar estos 3 momentos para saber si estamos realizando adecuadamente nuestro texto. Así es, el proceso de su trabajo es importante, aunque el resumen final es el que deberá tener la mayor importancia al momento de autoevaluarlo. Entonces, profesor, ¿a qué criterios e indicadores podrían considerar nuestras alumnas y alumnos al revisar un resumen? Te propongo que juntos vayamos construyendo esos criterios e indicadores a partir de los elementos que deben contener su resumen. ¿Recuerdas cuáles son? Si mi memoria no me falla, debemos buscar diversos textos de fuentes confiables. Leer, subrayar. ¿Qué te parece si ayudamos a nuestra memoria con el siguiente video? ¡Corre video! Para elaborar un resumen es necesario considerar las siguientes sugerencias. Hacer varias lecturas del texto original con el fin de tener una idea general y después profundizar en los detalles y comprender mejor el texto. Si el texto es demasiado largo, se pueden releer solo las partes que más han llamado la atención. Hacer anotaciones mientras se realiza la lectura. Sobre todo, es ideal subrayar las frases y datos sobresalientes. Verificar que las partes subrayadas tengan sentido y coherencia para comprobar que corresponden a lo más relevante del texto. A partir de lo subrayado, comenzar a escribir el resumen utilizando palabras propias, es decir, haciendo una paráfrasis del texto original o citando textualmente, entre comillas, lo que expresa el autor. Se puede organizar la información del resumen utilizando los siguientes elementos. Temas y subtemas, siguiendo el orden cronológico que se presenta en el texto original. Organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales u otros. Para unir las ideas son indispensables los nexos, que son palabras que enlazan oraciones y facilitan el proceso de síntesis al resumir. Por ejemplo, y, ni, que, pero, sin embargo, y es decir, entre otros. El resumen debe ser breve, claro, completo y objetivo, con una redacción coherente y que refleje el estilo de quien lo escribe. Ay, profesor, creo que ahora sí tengo más claro esos rasgos que nuestro resumen debe contener. Si te percataste, antes de tener el resumen terminado, se debieron haber realizado algunas acciones. Sí, lo observé. También pensé que esos aspectos previos podrían formar parte de un criterio. Excelente propuesta. Pues entonces, como reto, te propongo que vayamos construyendo y realizando la autoevaluación para el resumen. Ese criterio tendría que ir en relación con la recopilación y organización de la información. Además, considero que los indicadores podrían ser, número 1, se buscaron textos en diversas fuentes y se profundizó en detalles para comprender los textos. Número 2, se realizaron anotaciones y subrayaron los textos. Número 3, se verificó que lo subrayado tuviera sentido y coherencia. Veo que ya tienes clara la forma en que la lista de cotejo puede ayudar a ir autoevaluando tu trabajo. ¿Te parece si ahora revisamos un resumen
y desde ahí analizamos los criterios e indicadores. Claro, profesor. Yo le ayudo con la lectura del primer ejemplo. Pongan atención. El tema de este resumen es la industria de la moda y el subtema, la vida y el consumo de la moda. Leamos. En nuestro mundo actual, la moda ha sufrido un cambio radical debido a las transformaciones económicas y culturales. Los consumidores han creado nuevas relaciones con los objetos que adquieren. La autora Ana Martínez también explica que los ciudadanos nos hemos convertido en consumidores guiados por la idea de usar y tirar, con la sensación y deseo de lo nuevo, aunque este no sea necesario. Ahora que ya hemos revisado el texto, ¿qué aspectos consideras que serían los más adecuados para comenzar a autoevaluar el trabajo? Por lo que recuerdo del video, antes de ir al contenido y la redacción, debemos atender los elementos globales del texto. A esos criterios le podríamos nombrar la organización de texto. Veamos qué aspectos deben considerar. El formato que presenta su resumen es importante porque de esa manera les permitirá seguir una secuencia. En este deben considerar si se anota el tema y subtema. La información está dividida en párrafos. La letra es legible, lo mismo la organización del espacio y se resaltan los aspectos más importantes. Además, si se incluyen las fuentes de información. Puedo inferir que estos son elementos que nos permiten comprender de manera rápida la información que vamos a trabajar. Efectivamente, son rasgos generales que se utilizan para organizar la información. Ahora, ¿cuál es el siguiente criterio que deben considerar? Siguiendo ese orden, nos correspondería el uso de nexos y ortografía. Creo que te estás adelantando un poco. Si recuerdas bien lo que vimos en el video, existe un paso antes de llegar a los nexos y la ortografía del texto. Ay, cierto, profesor. Creo que tenía que ver con la forma en que se redactaba nuestro resumen. Efectivamente, en estos momentos te estás refiriendo al contenido, que es uno de los criterios más importantes a considerar. Veamos otro ejemplo y reconozcamos qué indicadores serían importantes considerar al autoevaluar nuestro resumen. El tema sigue siendo la industria de la moda, pero el subtema cambia. Ahora es sobre el impacto ambiental sobre la moda. La moda rápida es uno de los grandes negocios porque motiva a la gente a través de bajos costos y múltiples microtemporadas. Sin embargo, el impacto ambiental podría ser grande. ¿Qué aspectos crees que podríamos considerar en la autoevaluación? Si ya nos estamos refiriendo al contenido, sería saber si se recopilaron las ideas centrales del texto y si presenta alguna cita del texto original. Entonces sería adecuado que terminemos de revisar este resumen para que tengan una visión global de la información. Por ejemplo, en 2017, el Foro para la Sustentabilidad en la Moda Global Fashion Agenda publicaron un reporte en el que estiman que en 2015 la industria de la moda fue responsable de la generación de 1.715 millones de toneladas de emisiones de CO2, equivalente del consumo de 79.000 millones de metros cúbicos de agua, de la producción de 92 millones de toneladas de desechos. Ahora sí ya puedo tener una idea más general del texto. Eso me permite identificar aspectos como la secuencia de ideas, las citas y el parafraseo. Exactamente. Acabas de mencionar indicadores importantes para nuestra lista de cotejo y autoevaluación del resumen. Veamos cómo podríamos organizar. El criterio sería el contenido del resumen, los indicadores y aspectos. Existe una progresión temática de las ideas. Recupera ideas centrales del texto. Presentan las ideas originales del texto a través de la cita textual. Claro, no se les olvide que cuando citan deben escribir de dónde adquirieron la información y el autor de la cita y, si es tal cual lo dice, deben entrecomillar lo citado. Aunque también pueden parafrasear. En este caso, no poner un entrecomillado, pero de todos modos deben señalar de dónde sacaron la información y quién lo dijo. Así es, al momento de su revisión y autoevaluación, no deben olvidar estos aspectos.
O recordar que al citar a un autor o información es importante darle crédito. Profesor, creo que ahora le corresponde a la redacción y a la ortografía un criterio. Claro que sí, pero antes te propongo que vayamos a ver la pregunta de una alumna que ha realizado la autoevaluación de su resumen y tiene una duda. ¡Ah! ¡Corre video! Profesor, en la autoevaluación de varios textos y en lo particular en el resumen, me he dado cuenta de la importancia que tiene reconocer nuestras dificultades y aciertos en la redacción. Lo que más me ha gustado de revisar mis textos es que he comprendido un poco más de los temas. Pero ahora tengo una duda. ¿Sería importante compartir nuestra autoevaluación con mis compañeros y compañeras? Profesor, pienso que al ser una autoevaluación se refiere a realizarse de manera individual. ¿Deberíamos compartirla con las y los compañeros como lo pregunta la alumna? La autoevaluación es personal, pero podemos compartir nuestras observaciones. Así encontraremos áreas de oportunidad que nos ayuden a mejorar. Te propongo que hagamos un reto ayudando a nuestras alumnas y alumnos brindándoles el último criterio de la autoevaluación del resumen. ¡Ay, me agrada la idea! Creo que ahora sí ya estamos listos para poder realizar nuestra autoevaluación. Bueno, vamos a pedirles a nuestras alumnas y alumnos que vayan autoevaluando su resumen. Aquí les ponemos un ejemplo de cómo quedaría su lista de cotejo. Como se podrán dar cuenta, los elementos que revisamos durante esta sesión están organizados en un solo formato, considerando la organización del texto y la del contenido. Al autoevaluar nuestro resumen, debemos poner especial atención a cada uno de los rasgos que se nos señalan para ver si logramos nuestro propósito. Profesor, creo que está un criterio que habíamos olvidado en esta lista. Tienes mucha razón. Qué bueno que lo recordaste. ¿Cuál sería ese criterio y qué indicador debería tener? ¿Vamos a revisarlo? Nuestro criterio sería la redacción y ortografía. Tendría como rasgo cuidar la coherencia del texto, el uso de nexos y la ortografía. ¿Te parece si revisamos una parte de nuestro resumen para ver si se cumple con este criterio? Claro que sí, profesor. Vamos a revisar junto con nuestras alumnas y alumnos este criterio. Si observamos con atención, podremos darnos cuenta de que el tema central subrayado en amarillo se explica a lo largo del párrafo, por lo que podemos decir que existe cierta coherencia entre las oraciones. También está presente el nexo, sin embargo, que une a las dos oraciones. Se utilizan los signos de puntuación adecuadamente como el punto y seguido o punto final, así como la coma después del nexo. Entonces, podríamos decir que sí se logra con el criterio solicitado. Esperamos que nuestras alumnas y alumnos también hayan reconocido los distintos aspectos que debe contener su resumen y lograr autoevaluarlo. Les recomendamos que compartan con sus compañeros y compañeras las observaciones que hicieron. Además, solicitar a su profesora o profesor algunas sugerencias para mejorar su resumen final. Recuerden que al autoevaluarse deben leer y revisar con ojo crítico todo lo que escribieron y tener claros los aspectos de ese texto o trabajo que realizaron. Su estructura, el tipo de texto o material, sus características, el contenido, la coherencia, cohesión, la claridad, redacción y ortografía. Estamos a punto de terminar nuestra sesión. Nuestro aprendizaje esperado fue: comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, con el propósito de autoevaluar la escritura de resúmenes que integren información de varias fuentes. Recuerden que también pueden buscar en su libro de texto de segundo grado ejercicios que pueden realizar para reforzar lo aprendido. Esto es, localizar la autoevaluación en su texto y evaluar a partir de este recurso sus áreas de oportunidad. Como lo hemos visto, la lectura es leer, releer y corregir. Les recomiendo practicar, pues es una forma de estar en contacto con sus trabajos y localizar áreas de oportunidad. Y claro, corregir para mejorar su autoevaluación. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2.
en la que hemos compartido sobre qué le faltará a mi resumen. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.